El pecador dudoso. Ese es el tema del día de hoy y queremos tomar lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 20. A la letra, la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la letra nos dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Lo vamos a leer una vez más. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor añada bendición a esta palabra, amados hermanos. 7 mensajes, hermanos, que existen en la palabra de Dios registrados, que son historias, hermanos, escritas en la palabra de Dios sobre 7 personas, hermanos, que pecaron delante de Dios y reconocieron que habían pecado delante de Dios, pero en estos estudios estamos viendo cuál era su actitud, por qué fueron llevados a decir yo he pecado. Porque pecado, en realidad, hermanos, todos cometemos pecado delante de Dios. Aún, hermanos, los creyentes le fallamos a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero la Biblia pone en categorías, hermanos, a aquellos pecados que son de muerte, pecados que son perdonables, hermanos, aquellos pecados que Dios no perdona, también están registrados en la Biblia. Y a todos, hermanos, se nos llega el momento quizás, o nos ha tocado el momento de fallarle a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero realmente no todo el mundo tiene valentía para decir que ha pecado. Muchas veces el pecador es llevado en extremo a la precisión de confesar debido a lo que le espera en su juicio. Cuando en realidad, hermanos, todos somos llamados para poder arreglar las cuentas que tenemos con el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que quiere decir es que Dios está dispuesto a perdonar, como dice el versículo, a emblanquecer, bendito sea el nombre del Señor, la vida de nosotros, a ponerla purificada, a limpiarla, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero hay que hacer caso de estas primeras cosas que pide el versículo. Número 1, hay que venir a Dios. Venir luego, dice Jehová. O sea, hay que venir pronto a Dios y luego rendirle la cuenta de la cual somos faltos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El tema de hoy tiene que ver con la historia de un caso interesante en la Biblia. El caso de Acán, un hombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que era un israelita que desobedeció, hermanos, en un momento muy delicado en medio del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. La historia nos cuenta o nos ubica en este momento en el que Josué era el sucesor, o sea, después de la muerte de Moisés. Moisés ya había partido a la presencia de Dios y Dios había elegido a Josué para que fuera el sucesor de Moisés. Pero el pueblo de Israel tenía que seguir avanzando.
y en ese trayecto de camino, ellos cuando iban rumbo a la tierra prometida, tenían que pasar por el lugar que se llama Jericó. Jericó era una ciudad que estaba, hermanos, muy protegida. La verdad que la Biblia declara que sus muros eran muy enormes, muy fuertes. No cualquiera. Los muros en las ciudades de antes simbolizaban protección, seguridad. Y Jericó estaba sumamente protegida. Tenía un muro enorme, dice la historia bíblica, en el cual no fácilmente podía penetrar un ejército. Y el Señor le había hablado a Josué que tenía que pasar y destruir a Jericó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenían una tarea enorme de enfrentar allá, pero Dios les dio recomendaciones. Dios les había dicho cómo iban a ser, hermanos, triunfadores, vencedores de aquel ejército de Jericó. Y la historia nos comenta que no hubo necesidad ni tan siquiera de armas, sino que fue aplicada la obediencia, hermanos. Dios mandó a todo Israel, ¿verdad?, a que dieran vueltas alrededor de los muros de Jericó. Una vuelta todos los días. El pueblo caminaba ordenadamente en obediencia, ¿verdad? Llevaban sacerdotes que llevaban el arca, llevaban a unos que tocaban, hermanos, y todo eso pasó de esa manera. El último día ellos tenían que dar 7 vueltas, y luego de las vueltas ellos tenían que tocar aquellas bocinas, aquellas trompetas, y gritar a una sola voz. Y de esa manera la Biblia dice que los muros fueron derribados, fueron destruidos. Pero hay algo que Dios les dice en el capítulo 6 a Josué respecto a lo que iba a hacer el pueblo una vez que Jericó estuviera destruida. Le dijo que él iba a declarar la ciudad como anatema. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y será la ciudad anatema a Jehová. En otra palabra, la ciudad, hermanos, con todas las cosas que habían en ella, todo el botín que le llaman la Biblia, ¿verdad? Todos los utensilios, toda la riqueza, todo lo que iban a encontrar en esa ciudad, le dijo, iba a ser anatema. Y Dios le dio la orden que solo Rahab la ramera iba a vivir con todos los que estuvieran en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que habían enviado antes, ¿verdad?, a vigilar esa tierra, con los espías que llegaron ahí, ¿verdad? Pero vosotros, le dijo Dios a Josué, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Escucha esta palabra. No sea, le dice, que hagáis anatema el campamento y también lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Dios había dado órdenes que la ciudad iba a ser anatema. ¿Qué significa anatema? Es decir, que la ciudad iba a recibir, escuche bien, una condena moral, porque eso es el anatema, cuando una persona o una cosa recibe una condena moral en la cual se prohíbe, hermanos, que se haga, ¿verdad?, o se considere esa ciudad, en este caso Jericó, perjudicial. Se consideraba que ellos de alguna manera, si cometían el pecado de tomar cosas, de tocar cosas, ¿verdad?, entonces ellos iban a quedar excluidos del campamento de Israel. Eso quiere decir anatema. Los iban a excluir del pueblo de Israel sin la posibilidad, escuche bien, de recibir nada más de todos los asuntos sagrados, en este caso de parte de Dios. Dice que el anatema solo puede venir dictaminado, o sea, esta exclusión
de parte de la autoridad más competente. En este caso era Dios el que había hablado. Dios fue el que le dijo a Josué: no toques, no tomes, no sea que hagas anatema al campamento y lo turbéis. Entonces tenemos la historia aquí nosotros con esta advertencia antes de entrar a Jericó. Dios les dio la victoria, bendito sea el nombre de nuestro Dios. El problema fue que cuando ellos, hermanos, derrotaron a Jericó, estaban tan contentos, ¿verdad?, por lo que habían hecho Dios con ellos. Pero luego la Biblia nos dice que la próxima batalla venía para una ciudad vecina a Jericó que se llamaba Ahí. Y entonces Ahí era una ciudad más pequeña, era una ciudad que no tenía demasiados habitantes. Y la palabra del Señor dice que consideraron por acuerdo mandar solamente un cierto número de personas a que fueran a enfrentar la ciudad de Ahí, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice a nosotros que en esta batalla, ¿verdad?, fue cuando ellos, los israelitas, caen derrotados. La Biblia dice que los de Ahí les hicieron el frente y salieron esparcidos algunos de los israelitas, pero también murieron muchos israelitas en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque lo que pasó es que en esta ciudad de Ahí, ¿verdad?, que era un poco ahí, dice que esta ciudad era una ciudad en la que no habían demasiado, ¿verdad?, habitantes. Y, ¿verdad?, la Biblia dice que cuando ellos suben, escogieron solo 30,000 hombres de los más fuertes, los cuales fueron enviados a esta ciudad de noche. Mire, hermano, el número suena bastante, 30,000 hombres. Les mandó Josué diciendo: atended esta situación, háganle frente a esta batalla, van a poner emboscada la ciudad, no se alejen mucho de la ciudad y estén todos dispuestos a pelear. Y todo el pueblo y Josué se iban a acercar a la ciudad, bendito sea el nombre de nuestro Dios, y que cuando ellos, los de Ahí, cuando salieran a pelear contra ellos, le dice: hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Pero entonces ustedes se van a levantar, vosotros, les digo, vamos a levantar de la emboscada y van a tomar la ciudad. Pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayan tomado, vamos a prenderle fuego, les dijo Josué. Lo harán conforme a la palabra de Jehová. Y bueno, la Biblia dice: Josué los envía a hacer esta tarea. Y la Biblia dice que se fueron, y la emboscada que la pusieron entre Betel y Ahí, al occidente de Ahí. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que en la mañana siguiente Josué pasó revista al pueblo. Subió con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ahí, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercaron. Llegaron a la ciudad hasta ese valle donde estaba Ahí, y tomaron solamente 5,000 hombres. Ya no estamos hablando, como decía aquí, ¿verdad?, de 30,000, sino que solo tomaron 5,000 hombres y los pusieron en la emboscada entre Betel y Ahí, al occidente, ya que así lo dispusieron. Todo el campamento, dice, estaba preparado. Pero dice que cuando el rey de Ahí, el pueblo enemigo, los vio, se apresuraron y madrugaron más. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatirlo. O sea que no les permitieron a Israel ni tan siquiera acercarse a la ciudad, sino que dice que el rey los vio y madrugaron.
el rey enemigo, y los combatieron, dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, en una emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces dice que no les tocó más remedio a Josué que fingir que Israel y él se fingieron vencidos, dice la Biblia, y empezaron a huir de delante de ellos por el camino del desierto. O sea que fue algo extraño lo que pasó ahí, hermanos. Todo el pueblo dice que estaba con el rey de ahí, se juntaron para perseguir a Israel y siguieron a Josué siendo alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ahí ni en Betel que no saliera tras Israel. O sea que salieron todos los hombres de la ciudad de Ahí a perseguir a Israel y dejaron a la ciudad abierta, dice, o sea que la dejaron disponible para que entraran. Pero como estaban siendo perseguidos, la Biblia dice que Josué le dijo, ¿verdad? Jehová le dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió, dice, hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad luego y la tomaron para prenderle fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, le dieron fuego a la ciudad. Dice que el humo de la ciudad subía. No pudieron, dice, en aquel momento, ¿verdad?, escapar las personas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mientras Josué y todo el pueblo, hermanos, que estaban viendo lo de esta emboscada a la ciudad y cómo el humo salía, dice que los otros de la ciudad salieron a su encuentro, y así de esa manera fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado, los otros por el otro, dice la Biblia, y de esa manera no quedó ni uno que escapase. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esta manera, hermanos, es que el Señor les permite a ellos tener este tipo de encuentro, un encuentro bastante complicado, uno que al principio habían declarado que iba a ser fácil porque la ciudad era pequeña, porque no iban a necesitar tantos hombres, pero que en ese momento se dan cuenta ellos que estaban siendo, hermanos, de alguna manera tuvieron que hasta fingir ser vencidos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el capítulo 7, la Biblia nos declara aquí que los hijos de Israel habían cometido prevaricación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en cuanto al anatema, porque el Señor declaró que Acán, el hijo de Carmi, ¿verdad?, el hijo de Sabdi, dice la Biblia, el hijo de Sera, de la tribu de Judá, había tomado del anatema, y la ira de Jehová se había encendido contra los hijos de Israel. Y aquí es donde vemos a nosotros a dónde radicaba el problema de aquella derrota contra la ciudad de Ahí. Lo que sucedía era que el Señor le estaba declarando a Josué: hay pecado en el pueblo, hay una persona, y le mencionó quién era el nombre de esa persona, de quién era hijo, le mencionó el nombre de los padres y de qué tribu venía. Le dijo: viene de la tribu de Judá, es hijo de Sabdi y de Sera, y se llama Acán. Él fue que tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra todo el pueblo de Israel. La Biblia dice que lo que sucede aquí es que esta respuesta se la da Dios a Josué debido a que Josué había estado tan, hermanos, dice la Biblia que Josué rompió su vestido, se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, delante de los ancianos, y se echaba polvo sobre su cabeza. O sea, estaba tan humillado porque habían matado, bendito sea el nombre del Señor, a todas las personas que él había mandado al principio. La Biblia dice que Josué había mandado a reconocer, subieron a la tierra a reconocerla, y los que habían ido la primera vez a reconocer la tierra le vinieron a decir a Josué que no era necesario que subiera todo el pueblo, que solo era necesario que subieran como 2,000 o 3,000 hombres, para que el pueblo no se pusiera fatigoso,
para que los demás no tuvieran que estar expuestos a muerte, cuando en realidad los de ahí eran pocos, les habían dicho. Así que no es necesario que suban tantos. Y la Biblia dice que los de ahí los mataron a ellos. Mataron del pueblo de Israel unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo estaba desfallecido y vino a ser como agua, dice la Biblia. Esto fue lo que llevó a Josué a romper su vestido, a postrarse en la tierra, a humillarse, a clamar a Dios. Cuando le dice la palabra del Señor que Josué se expresaba de una manera en la que le decía al Señor: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Habían derrotado a una ciudad más fuerte, más segura, más imposible de derrotar, que eran los de Jericó, y ahora estaban ante un pueblo que era más pequeño en número y según ellos menos fuerte, pero estaban siendo derrotados. Y Josué estaba exponiendo su oración delante de Dios, diciéndole: ojalá nos hubiéramos mejor quedado al otro lado del Jordán. Le dice: ay Señor, ¿qué voy a decirle a Israel, que ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque estos moradores van a oír, nos van a rodear, nos van a borrar nuestro nombre de la tierra. Empezó a hacer una oración como echándole la culpa a Dios. ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué nos hiciste pasar por esto? ¿Qué voy a decirle yo al pueblo? ¿Qué harás tú a tu gran nombre?, le dijo en esa oración. Entonces Dios le tuvo que responder a Josué en ese clamor, y lo que le dijo: levántate, porque te postras sobre tu rostro. Israel ha pecado, le dijo, han quebrantado mi pacto que yo les he mandado, han tomado del anatema que les dije no toquen ni tomen el anatema, y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre los enseres. Y le dijo el Señor: por esto los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatemas. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y le dio instrucciones a Josué: levántate, santifica al pueblo, santifícalos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacerle frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Esto fue lo que ocurrió, hermanos. El Señor le declara a Josué que el pueblo había pecado, que habían prevaricado. Es decir, prevaricar es que habían faltado conscientemente a sus deberes, que ellos tenían prohibido tocar y tomar el anatema de la ciudad. Pero la Biblia dice que prevaricar es cuando una persona toma una decisión y aunque esa decisión sea injusta, en este caso desobediente, ¿verdad?, lo hicieron con plena conciencia de su pecado, de su injusticia que estaban cometiendo. Pero Josué no lo sabía, a Josué se lo declaró Dios. Una de las cosas, hermanos, que dicen los diccionarios que acompañan a la palabra prevaricar es que la persona cuando prevarica es que está disvariada. O sea, cuando a alguien se le da una orden: no toques, no tomes, y esa orden viene de una autoridad, como dice el concepto, de una persona, hermanos, competente, que en este caso es Dios. Y él había dicho: va a ser anatema la ciudad, no tomen, no toquen, no roben, no hagan nada. Entonces, cuando una persona decide hacerlo, bendito sea el nombre del Señor, es porque tiene que estar disvariado, dicen los conceptos. Es decir, están dispuestos a hacer un disparate, a hacer una cosa insensata, a algo que carece de sentido común.
Una cosa es que ordene el hombre, otra cosa es que lo ordene Dios. No es lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta cierto punto, ese disparate se considera un desatino absurdo, una insensatez enorme. Que en este caso, ¿quién lo había cometido? Acán, el hijo de Canri, el hijo de Sabdi, el de la tribu de Judá. Y por eso es que Dios estaba enojado. Bien dice la Biblia, y la ira de Jehová se encendió. Estaba enojado, hermanos. No le tocó más remedio, hermanos, a Josué que empezar, dice la Biblia, a echar suertes, a mandar a buscar a este hombre. Fueron hasta la tribu de Judá y buscaron a la familia de Sabdi y de Sera, y ahí encontraron a Acán, el hijo. Y una vez, hermanos, que lo tenían frente, porque fue descubierto, hermano, porque Dios lo sacó a la luz. De ese pasaje bíblico, hermanos, es que nosotros tomamos esta gran verdad para nosotros. Cuando una persona encubre su pecado, no va a prosperar nada. En este caso, Israel no prosperó en la victoria, hermanos, contra la ciudad de Ai. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo: hay pecado en el pueblo. Y entonces, cuando tienen a Acán enfrente de ellos, que la Biblia dice que eso fue lo que hizo Josué, lo mandaron a llamar, lo mandaron a buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mandaron a traer. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Josué hizo acercar por la mañana siguiente a Israel por todas sus tribus. Fue tomada la tribu de Judá, la hicieron acercar. Fue tomada la familia de Sera, y luego dice, fue tomado Sabdi, hizo acercar todos sus hombres, y fue tomado Acán, hijo de Canri. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, le dijo, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras, le dijo. Este versículo, hermanos, es lo que muchos hermanos dicen que fue la oportunidad para que Acán pudiera confesar lo que había hecho. Cuando Josué le dijo, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Por qué Josué le dijo eso? Porque ya Dios había dictaminado que él declaraba anatema a aquel que hiciera desobediencia de las palabras que había dicho. Y eso lo que significa, dijimos, que Dios iba a traer sobre esta persona una condena sobre él, una condena que lo iba a perjudicar, o sea, que iba a ser perjudicial. Bendito sea el nombre de Dios. Lo iba a excomulgar, lo iba a excluir de Israel. Y Dios lo había dicho. ¿Por qué? Porque lo había dictaminado una autoridad espiritual. En este caso era Dios. Entonces Josué le estaba rogando a Acán, como en otras palabras, que pidiera clemencia y que pudiera declarar lo que había hecho, diciendo la verdad. Pero ¿qué encontramos nosotros aquí? Encontramos a Acán respondiéndole las palabras que tomamos como base bíblica para este estudio. La Biblia dice que Acán le respondió a Josué y le dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y empezó a describirle qué era lo que había cometido. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, le dijo, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué es lo que había hecho Acán? Había hecho un hurto, un robo. Había
tocado lo que Dios dijo, no toquéis. Había tomado lo que Dios había dicho, no toméis. Y lo había escondido. Entonces estaba mintiendo. Todo ese tiempo, antes de ir a la guerra contra Ahí, él tenía escondido todo este despojo que él había tomado de la tierra de Jericó. ¿Y qué era lo que pasaba? Esa fue la causa por la que Israel empezó a ser derrotado ante una ciudad que era mucho más pequeña que ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que mandó Josué mensajeros hasta la casa de Acán, hasta su tienda, a buscar el dinero y todo lo que estaba escondido. Lo tomaron, lo trajeron a Josué y lo pusieron delante de Jehová, dice la Biblia. Pero quiero decirle algo que sucede en este dilema de este hombre. El problema de Acán es que Acán pecó y no confesó. Acán fue descubierto. A Acán lo descubrió el Señor en vista de que habían muerto muchas personas del pueblo y que Josué estaba echándole la culpa a Dios, diciéndole: ¿por qué los has permitido? ¿Por qué nos has traído? ¿Qué le vamos a decir a este pueblo? Mejor no hubiéramos pasado el río Jordán. Entonces, estaba haciendo este hombre no confesando voluntariamente, sino que estaba siendo descubierto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Acán significa hombre del desastre. ¿Por qué hombre del desastre? Porque lo que había cometido era desastroso. Le había fallado a Dios, le había fallado al pueblo, le había fallado al ejército de Israel, le había fallado a su propia familia, se había fallado a él mismo. Y por eso es que la Biblia dice que el nombre de él significa hombre de desastre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí, hermanos amados? Que una vez que el Señor le dijo a Josué: hay prevaricación, alguien ha hecho algo inconsciente, injusto, tomó la decisión con conciencia de pecar contra Dios. Ahora Dios estaba contra esa persona, lo estaba condenando. ¿Por qué? Porque el anatema es eso, una condena moral. Lo está excomulgando, lo está sacando del pueblo, y lo que le venía a Acán iba a ser perjudicial para su vida. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios había determinado que por haber robado los despojos de la ciudad y por no haber confesado, ahora Acán estaba siendo condenado a muerte. Y aquí es donde entra, hermanos amados, esta gran verdad, que al tener él la muerte encima, ¿verdad?, lo vemos a él diciéndole a Josué: es verdad, yo he pecado. ¿Qué es lo que lo llevó a confesar? La presión, el hecho que quedó al descubierto. Por eso es que aquí es donde entra una verdad muy importante para el ser humano, para los creyentes, para los que no creen, para los incrédulos. La Biblia declara que nosotros tenemos a un Dios bondadoso, a un Dios que es justo, a un Dios poderoso que conoce todas las cosas, conoce el pecado del hombre. El Señor tiene conocimiento. El hombre cuando peca, peca a escondidas. El hombre cuando comete faltas, las hace de escondidas. El hombre cuando peca, no quiere que nadie se entera que ha pecado. El problema es que el pecado está al descubierto ante los ojos de Dios. La Biblia dice que nadie puede huir de la presencia de Dios. Si el hombre huye por allá a pecar, eso no quiere decir que el hombre escapa del hombre, pero no de Dios. Cuando Acán hizo esto, Dios lo estaba mirando. Josué no sabía, el resto de la gente del pueblo no lo sabía, pero Dios lo había visto.
Y ahora lo que está haciendo Dios es descubriéndolo. Y este es el problema que acarrea a toda persona, que la Biblia dice que el que no confiesa su pecado no va a prosperar, mas el que lo confiesa puede alcanzar misericordia de Jehová. Si Acán lo hubiera confesado antes, es posible que hubiese alcanzado la misericordia de Dios, pero como no lo confesó, sino que siguió con su plan, permitió que Israel fuera a una batalla, permitió que fueran, hermanos, sacados de esa batalla como cobardes, hasta fingiéndose, hermanos, derrotados. Mataron a muchos del ejército de Israel por causa de esta situación. Entonces es traído frente a Josué porque Dios lo sacó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios había sacado el pecado a la luz. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ahora, ¿qué era lo que tenían que hacer? Dios le dijo a Josué, le dijo: por esto no le podrás hacer frente a los enemigos. O sea, podrían seguir teniendo más batallas y las iban a seguir perdiendo. Pero le dijo: yo no estaré más con vosotros, le dijo Dios, por cuanto han venido a ser anatemas. Y le dio la orden que si no destruía el anatema de en medio de vosotros, entonces Dios no iba a estar más con ellos. Había que destruir a Acán sí o sí. Había que excomulgarlo. Lo sacaron de Israel, lo sacaron de en medio del pueblo. Y la Biblia dice que lo más triste fue que sacaron a toda su familia, a la mujer, a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo Dios: hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y aquí es donde nosotros vemos, hermanos, este arrepentimiento de Acán muy tarde, hermanos. Algunas personas consideran que Dios, este hombre no fue salvo. De ahí es donde nace el tema de esta mañana: el pecador dudoso, porque deja en duda si realmente él fue salvo, porque Dios había dictaminado que iba a ser un hombre que iba a ser excomulgado, o sea, iba a ser anatema. Bendito sea el nombre de Dios. Y aunque él se arrepintió aparentemente cuando le dijo: yo he pecado y esto lo hice así, bendito sea el nombre del Señor, pero el único, hermanos, que puede salvar el alma es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Acán fue apedreado por haber contaminado a Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia dice que Dios le había dicho a Josué en el capítulo 6 que no hicieran nada para que Israel no fuera turbado, que nadie podía tomar de los despojos para que Israel no fuera turbado. ¿Y qué es ser turbado? Turbar significa alterar el ánimo de una persona, confundiéndola, aturdiéndola, hasta dejarla sin saber qué hacer o qué decir. Es de alguna manera permitir que llegara, hermanos, el desorden, el caos, el trastorno al pueblo. Y fue lo que logró Acán con su pecado. Turbó el ánimo del pueblo, no de una persona, sino del pueblo. Y Dios le dijo a Josué, después le dijo en el versículo 25, que dice la Biblia: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Le dijo a Acán. ¿Por qué permitiste que fuésemos nosotros avergonzados? ¿Por qué permitiste que ahora nosotros estemos en confusión? Que no sabemos ni qué hacer ni qué decir, porque eso es turbar a alguien. Y yo me imagino que Acán en su humanidad, Josué en su humanidad ha de haber sentido un poco de compasión, pero tenía que obedecer la palabra de Jehová. Cuando le dijo: si no quitas el pecado, no estaré contigo. Entonces no le tocó otra más que Josué le dijo: entonces, como tú has turbado a Israel, túrbete Jehová en este día.
Túrbete Jehová en este día. Y eso es lo que muchos dicen, significa que él iba a ser muerto ese día únicamente en la vida, que al momento de morir es donde queda la duda si Dios iba a tener misericordia de su alma, en vista de que hizo una confesión de su pecado. Pero muchos hermanos consideran que debido a que Dios lo excomulgó antes, ellos creen de que esa excomulgación, esa palabra anatema, es como echarle la maldición de la pérdida. Y aquí estamos nosotros hoy en día contando esta historia bíblica, hermano, para traer a reflexión a nuestra vida que cuando nosotros nos toque partir de esta tierra, una de las cosas que tenemos que tener conciencia es tener arregladas nuestras cuentas delante de Dios. Y ojalá fuesen cuentas claras y que vengamos con nuestra propia voluntad, con nuestro propio pie a arreglar los asuntos que deben ser arreglados delante de Dios. Antes, hermanos, de que Dios esté enojado con el hombre, porque si hay algo que el hombre desconoce es que Dios no tiene relación con el pecado. Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. El pecado es sucio, es mancha, el pecado es tiniebla delante de Dios. En el cielo no mora el pecado. Razón tuvo el profeta Isaías cuando le dice al pueblo de Israel: si tu pecado, si vuestro pecado fuere como la grana, o sea, si fuere de cualquier mancha, de cualquier tamaño, de cualquier tiniebla, como la nieve será emblanquecido. Dios está dispuesto a perdonar, pero ¿cuándo está dispuesto a perdonar? Cuando la gente, el hombre le obedece a Dios, cuando el Señor le dice venid, y el hombre corre a Dios en el momento. Cuando le dice estemos a cuenta, le está diciendo confiesa lo que haces. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, le dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese versículo dice, en el siguiente versículo 19 de Isaías 1:19, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, entonces seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho esto, dijo Isaías. O sea que, hermanos, oír a Dios y querer arreglar las cuentas traerá bien a la vida del hombre. Pero si el hombre dice, bueno, yo sigo rebelde, dice la Biblia, serás consumido a espada. La espada representa el juicio aquí. La espada representa también la muerte y el juicio de Dios. Pero en el caso de Acán, como él no confesó, sino que Acán fue descubierto. No es lo mismo confesar voluntariamente que alguien te saque el pecado. Y eso es lo que le espera, hermanos, a aquellos que no vienen al Señor, aquellos que no confiesan su pecado. Bueno, aparte de que la Biblia dice que el que confiesa su pecado no va a prosperar, porque el pecado es, hermanos, es lo que se opone delante de Dios. Dios no está con la persona que ha pecado y no confiesa el pecado. Quiero aclarar algo aquí, porque no estamos dando una acusación generalizada. Los cristianos pecan, claro que sí, fallamos delante de Dios, pero nosotros no somos pecadores, hermanos, de esos pecadores que cometen pecado y no paran de pecar. No, nosotros cuando los creyentes, cuando le fallamos a Dios, nosotros, la Biblia dice, tenemos a un Dios que nos ha dejado un libre acceso a su presencia. ¿Para qué cree que lo ha dejado? Para que el hombre corra voluntariamente a confesar: Señor, hoy miré tal cosa, hoy escuché tal cosa, hoy dije tal cosa, hoy hice tal cosa y fallé delante de ti. Para que cuando la muerte nos llegue no nos sorprenda con el pecado escondido, sino que sorprenda nuestra vida con las cuentas arregladas. El problema de Acán es que, bendito sea el nombre del Señor, que fue castigado con la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo: declárame lo que has hecho. Le dijo Josué: no me lo encubra. Él respondió: bueno, verdaderamente yo he pecado. Jehová
contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ya le confesó lo que había hecho. Había tomado del despojo, había tomado un manto, había tomado oro, cosas de valor que el ejército, en este caso que había sido vencido, había dejado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué dice que lo hice? Le dijo, es que lo codicié y lo tomé. En la vida de Acán había un deseo vehemente de poseer cosas, riquezas, tenía avaricia, tenía ambición. Y lo que descubrimos aquí es que en la confesión de él, ¿verdad? Nosotros encontramos lo que él confiesa, lo confesó todo, es verdad. Pero de todas maneras, la Biblia dice que por haberlo hecho, por haber desobedecido, a que había prevaricado, entonces dice que fue expuesto a la muerte. La Biblia dice que al momento que Josué le dijo, tú turbaste a Israel, túrbete Jehová en este día, la Biblia dice que todos los israelitas lo apedrearon, los quemaron después de apedrearlo a él y a toda su familia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que aprendemos, hermanos, nosotros de este caso? Unos dicen que fue perdonado y que simplemente fue a juicio su carne, su cuerpo, ¿verdad? Y otros dicen que no, porque el Señor lo excomulgó antes, lo sacó del pueblo, lo declaró antes de pecar. Si alguno toca, si alguno toma, quedará expuesto a anatema, dijo Dios, y será echado fuera. Entonces, aquí lo que sucede es que se está bregando con la duda de si este hombre al morir fue salvo, si este hombre al morir fue perdonado, si este hombre al morir fue al cielo. En otras palabras, de ahí es donde nace el tema de la enseñanza del día de hoy, el pecador dudoso. ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Porque tenemos que recordar que cuando nos encuentra el momento a nosotros de enfrentar la muerte, no podemos estar en esta condición, hermanos. El Señor le dijo a Josué, este hombre, Israel ha pecado, le dijo. Israel ha pecado, han fallado, han faltado a Dios, lo han hecho contra Dios y lo han hecho con su propia voluntad. Le dijo, han quebrantado mi pacto. O sea, habían roto o rompido de una manera violenta los mandatos que Dios había dicho. Así que romper algo, hermanos, es como en este caso decir, no me importa la palabra de Jehová. Habían machacado aquello. La Biblia dice que otro pecado que cometió fue hurtar, o sea, lo robó, sustrajo de donde no tenía que sustraer, y lo había hecho también bajo una mentira, es decir, deliberadamente decía lo contrario de lo que sabía. En este caso sabía que había robado, pero no lo decía. Él había hecho un hecho para engañar a alguien, en este caso a Dios y a Israel, a Josué. Una persona que miente falta la verdad. Esta persona quiere dar gato por liebre, quiere aparentar una cosa cuando está haciendo otra. Dice algo que no está haciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice que todas estas cosas Dios las condena. Es más, la Biblia dice que la mentira viene de Satanás, que Satanás es el padre de la mentira. O sea que si alguien miente, tiene por padre a Satanás. Y Acán había mentido. Aparte de eso, había cometido un quinto pecado, que lo había escondido. Es decir, esconder en un lugar secreto, según Acán, apropiado las cosas para que no fuesen descubiertas. Debajo de la tierra había metido aquello. Pero aquí es donde entra una verdad. Nadie puede huir de la presencia de Dios. El Salmo 139 dice, te vas allá al estrado de Dios, ahí está. Te vas a la profundidad del mar, ahí está Dios. Te vas a perderte allá donde aparece el alba, ahí está Dios. De ahí está la verdad, hermano.
que el hombre cuando comete pecado no crea que lo comete a escondidas. Lo comete a escondidas del ojo del hombre que él quiere que no le vea, pero no delante de Dios. Y aquí, hermanos, es donde nosotros es lo que tenemos que traer a nuestra vida el día de hoy. Que muchas personas en el hecho de muerte, no se sabe si estas personas se han arrepentido de verdad. ¿Cuántas veces nos ha tocado preguntarnos cuando estamos en una velación qué habrá pasado con esta vida? Porque a veces los pecados de los hombres están al descubierto o son descubiertos, pero no se sabe, no se tiene esa seguridad si la persona arregló su cuenta con el Señor una vez que fue reducida su vida a la muerte, una vez que está ahí, que ya no puede hacer absolutamente nada. Tiene el juicio de Dios sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. La gente dice Dios es bueno. ¿Cómo puede Dios condenar al hombre? La verdad es que la Biblia dice que la condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, hermanos, y así lo declara la palabra, que el Señor no vino al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no condena al mundo. Pero la Biblia dice que los hombres llamaron a la condenación. La condenación vino al mundo, dice la Biblia, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, quien escoge la condenación es el hombre. El infierno no está lleno de gente que Dios rechazó, que Dios no quiso escuchar, que Dios le cerró la puerta. El infierno está lleno de personas que le cerraron la puerta a Dios, la puerta de su corazón. Gente que no quiso confesar, gente que estaba endurecida, gente que estaba cegada y no quisieron ver la luz. La condenación no viene de parte de Dios. Es más, está declarado en Juan capítulo 3 que Dios no quiere la muerte del hombre, no quiere la condenación del hombre. Que para eso la Biblia dice que no apareció Dios para condenar al mundo. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde entra, hermano, el error de la gente cuando dice Dios no puede mandar a nadie al infierno. Juan, hermanos, en el capítulo 3, después que dice de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Mire qué amor el de Dios. Juan capítulo 3, hermanos, dice exactamente que Dios mandó a su Hijo al mundo por amor, porque amaba al mundo, le entregó al Hijo, para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La condenación no vino de parte de Dios, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿qué dice el 18? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 da el remate y dice, esta es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el infierno no está lleno de gente que Dios no quiso perdonar. El infierno no está lleno de gente que Dios quiso enviar. El infierno está lleno de personas que no quisieron creer en Jesús, que no quisieron nada de Jesús, que no quisieron nada de Dios. Entonces, el peligro que corre el ser humano a la hora de morir es, ¿tiene arreglada su cuenta? ¿Vino a Jehová a arreglar sus cuentas antes de morir? ¿O se va a enfrentar con el día de la muerte sin darse cuenta qué ocurrió ahí, qué pasó ahí? El que está vivo dice que en paz descanse, pero ¿estará descansando en paz la persona? Otros dicen que goce, que de Dios goce.
La pregunta es, ¿estará gozando esa persona de Dios? ¿Se arrepintió? ¿Arregló su cuenta? ¿Ordenó sus caminos? Estas son las cosas que hoy en día los que estamos vivos debemos hacernos. De ahí radica la importancia de este mensaje. El pecador dudoso. No podemos llegar nosotros a la muerte con la duda de, Señor, esta es mi vida, no me interesa. Yo he oído a personas firmes hasta el último minuto de su muerte. Dice, uno le dice, ¿quiere aceptar al Señor Jesús? Y la gente dice, no. Y la gente se cierra, no quiero nada. Está bien. El predicador, el pastor, el que llegó a hablarle de Cristo, no puede hacer otra cosa. ¿Por qué cree que el hombre necesita a Dios y hasta la hora de la muerte mandan a llamar? ¿Por qué mandan a llamar o a un sacerdote o a un pastor? Porque quieren arreglar la cuenta a última hora. Y no es malo. La verdad que la Biblia describe que hay personas que Dios les va a dar una oportunidad en el último momento, pero no quiere decir que todos la tendrán. La única historia que aparece en la Biblia es la del hombre que murió a la par de la cruz de Jesús. Porque de los dos ladrones, uno reconoció que él era el Hijo de Dios, el otro no creyó. Uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. O sea, hoy te mueres, hoy estás conmigo. El otro le dijo, pero tú, ¿por qué le pides eso a Jesús? Si ni él mismo se puede bajar de la cruz, le dijo. Entonces, para uno, Jesús en ese segundo fue la salvación. Para el otro, Jesús fue escarnio de su vida. Entonces, llegaron los tres a la muerte, los dos ladrones y Jesús. Jesús, mire, cuando le dijo, hoy estarás conmigo, es que ese día, ese ladrón apareció con Jesús en el paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que no podemos llegar a la muerte con una duda. La invitación es, arreglemos nuestras cuentas. No permitamos, hermanos, que nos suceda lo que le pasó a Acán. Acán no confesó, Acán lo descubrieron. Acán fue descubierto por el Señor. Y en aquel día eso es lo que va a pasar con el hombre. Lo que no confiesa en la tierra, la Biblia dice, lo tendrá que confesar delante de su Padre. Porque lo que no confiesa el Señor se lo sacará. Entonces, aquí lo que hay que asegurarse es que el pecado esté perdonado antes de que llegue la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. No importa, hermanos, amados, yo he visto situaciones un poco extrañas. He visto a gente convertirse al Señor en el lecho de muerte. He visto a personas rechazar a Dios en el lecho de la muerte. He visto a personas, hermanos, mantenerse firme a pesar de que todo el mundo alrededor le dice que no lo haga. He visto a personas mantenerse firmes. Yo recuerdo a una persona, antes de morir, dijo, yo quiero morir, tráiganme a un cristiano, a un pastor, a lo que sea, yo quiero arreglar este asunto, dijo antes de partir. Y he visto a personas, hermanos, negarse. ¿Quién queda con duda? Los que estamos vivos. Si esta persona fue salva, estará en el cielo. Todo el mundo los manda al cielo. Mire, los artistas mueren todos drogados, todos borrachos, mueren en los hoteles, todos, hermanos, bajo grandes influencias de alcohol, de drogas. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Dice, le mandan todo su cariño y dicen, allá está gozando. Un ángel está en el cielo. Yo no me atrevo a decir semejante cosa, porque bíblicamente nosotros los cristianos, lo que sí podemos predicarle al hombre es, arregle su cuenta con el Señor. Si usted tiene pecado que arreglar, arréglelo ahora, porque si usted lo arregla, es posible que goce de la misericordia de Dios, pero si no lo arregla, es posible que sea turbada su vida al final. Hermano, no es peor cosa llegar a la muerte, bendito sea el nombre del Señor, que llegar como un pecador que no se arrepiente, bendito sea el nombre del Señor. No confesar lo que se comete, bendito sea el nombre del Señor. Y no es al hombre que tiene que confesárselo, es a Dios, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que el Señor mostró en el trayecto de su ministerio es que cuando le decía a la mujer, a aquella mujer adúltera, del adulterio la liberó, ya estaba lista para morir. Todos tenían una piedra para aventársela. El Señor la miró
con ojos de misericordia y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella lo dijo: Señor, todos se han ido. Y le dijo: bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo. ¿Por qué? Porque Dios perdona, hermanos. Dios está dispuesto a arreglarle las cuentas de cualquiera, volver blanco el corazón de cualquiera. Ninguno de nosotros puede llegar al lecho de muerte sin arrepentirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que arreglar las cuentas ahora para que logremos entender que la salvación, hermanos, se obtiene por medio de creer en el Señor. Pero hay de aquellos hermanos que a la hora de la muerte se arrepienten de una manera muy débil, muy pobre, una decisión muy indecisa, porque aquí es donde no se considera, hermanos, una seguridad del alma, una actitud, hermanos, de poca fuerza, de poca resistencia, algo poco sólido, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a morir, que no sabemos cuándo es, bendito sea el nombre de Dios, eso solo está en la potestad de Dios, pero el día que nos toque, hermano, muramos con la plena certidumbre, con la plena seguridad de que morimos en Cristo, que dejamos atrás un testimonio, que partimos de esta vida en paz con Dios, con la gente, con una cuenta arreglada. De esta manera, hermanos, nosotros aseguramos nuestra entrada al cielo, no de una manera dudosa, como cuenta la historia de un médico en un hospital que dice que él tomaba, dice que él tomaba cada vez que estaba en el lecho de muerte una persona. Ellos dejan registros médicos, y es más, ellos tienen tanto conocimiento con la ciencia que le avisan a la familia: mire, a esta persona le quedan días de vida, horas de vida, ¿verdad? Porque ellos consideran por su conocimiento que la persona está a punto de partir, de expirar. Y ahí ellos, los médicos, son testigos cuando las personas son hermanos, están bajo la agonía de la muerte y están, hermanos, queriendo arreglar a último momento sus asuntos. Dice que un médico escribió los nombres de las personas que él consideraba iban a morir, que no saldrían de ahí vivos. Y por la manera que ellos se arrepentían, podrían ir al cielo. Pero dadas las circunstancias, Dios operaba milagros y esas personas no morían. Y lo que él dice que en su comentario es que una vez que las personas vivían, de aquella cantidad de personas que él tenía en su lista, no había ni 3 personas que fueran verdaderamente convertidas después de haber vuelto a la vida, sino que regresaba la gente a sus antiguos pecados y se volvían igual de malas como antes. Por eso es que no hay seguridad. Usted no puede, ni yo tampoco, asegurar que una persona, su arrepentimiento es genuino a última hora, porque no sabemos que si Dios le presta vida volverá a sus antiguos pecados también. Porque el pecador, para arrepentirse, como le dijo Jesús a aquella mujer: vete y no lo vuelvas a hacer. Ese es un verdadero pecador, que ese es hermanos, el caminar de los creyentes. El caminar de los cristianos es que procuramos no fallarle a Dios, y en el momento que le fallamos, corremos a Dios, porque así dice la carta de Juan: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea que nosotros tenemos a alguien que aboga por nosotros ahora que estamos vivos, a Jesucristo. Si hemos pecado ahorita, digamos, si yo cometo un pecado y yo voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, perdóname, fallé, me enojé de esta manera o dije tal cosa, el Señor me va a perdonar, porque en este momento hay alguien que aboga por la vida de los creyentes. El problema es que
al final de la vida nosotros, hermanos, lleguemos en la condición de Acán. Que el pecado no sea confesado, sino que sea sacado a la luz. Y hay dudas, hermanos, de él, si fue salvo, porque unos creen que le destruyó el cuerpo, pero otros dicen no, el Señor ya lo había excomulgado desde antes que él cometiera el pecado. O sea, el Señor dijo, bueno, va a ser anatema el que toque esto. Le va a traer problemas al pueblo de Israel. Y el Señor se lo dijo a Josué. El Señor se lo dijo a Josué, no estaré contigo hasta que destruyas el anatema. Por eso se considera que él quedó bajo la maldición de la muerte, y así como fue destruido su cuerpo, también fue destruida su alma. Y el llamado para nosotros hoy en día es, no permitamos llegar en esta condición nosotros antes de morir. No podemos, hermanos, sino que tenemos que morir de una manera certera, con plena certidumbre, con plena seguridad, no de manera dudosa, hermanos. Que el día que nos estén velando, hermanos, haya fiesta en los cielos, porque hay alguien entrando a su reino, y no dudando de a dónde estará esa alma. El tema de la muerte, tarde que temprano, la va a enfrentar el mundo entero. Aquí nadie se escapa. En el tema de la muerte, mire, hay una gran fila de personas. Nosotros tenemos el concepto errado de decir, se mueren los viejitos porque ya están viejitos, se mueren los enfermos porque están enfermos, los que están de muerte. Mire, si esto fuera real, no hubieran bebés en los cementerios, no hubieran jóvenes en los cementerios. Aquí no se trata que la gente se muere por edad o por vejez, se muere porque le llegó su día. La Biblia dice en Corintios, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte le viene juicio. Y esto es una de las verdades que tenemos que tener conciencia. No poner en duda, hermanos, que no sabemos el día que nos... bendito sea el nombre de Dios. Eso sí se lo agradecemos al Señor. Nosotros no debemos tenerle miedo a la muerte porque no sabemos el día. Pero sí tenemos que tener conciencia de que el día que muramos, nuestras cuentas estén arregladas con el Señor. Esta es una verdad que los amigos necesitan oír. Las personas que no conocen de Cristo no mueren en esa condición de pecado. Porque si usted muere en su condición de pecado, como dice Jesús, ¿verdad? El hombre se condena porque ama más la tiniebla que la luz. No muera amando el pecado, salga de ahí. Hay una vía de salvación y ese es Jesucristo. Tómela para su vida, crea en Él, sálvese ahora que puede. Ahora que tiene vida, ahora que tiene tiempo, corra a los brazos del que le puede salvar su vida. Eso es para que no muera en un estado de duda el día que le toque partir de la tierra. Yo quiero dejar esta enseñanza hasta aquí porque creo que es suficiente para que nos demos cuenta que necesitamos meditar seriamente en este asunto. Ojalá Dios le conceda vida a los que no creen, Dios le conceda vida a los pecadores, que se arrepientan, que busquen y que corran al Señor a arreglar sus cuentas. Y a nosotros los cristianos, si hemos pecado, corra a Dios, corramos a Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado no confesado, lo que dice la Biblia, no le hará prosperar en su vida. No le traerá bendición, le traerá consecuencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y si lo confesamos, tenemos el privilegio, la oportunidad, el momento de conseguir esa misericordia de Jehová que tanto deseamos cuando le fallamos a Dios. Así que hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Quiero orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, le doy gracias en esta mañana por esta palabra que traemos delante de su presencia para este pueblo que nos ha escuchado el día de hoy a través de esta radio. Bendiga sus vidas, trate con todos nosotros, tenga misericordia de nosotros, de nuestras almas, perdone nuestros pecados, Señor, todo fallo, todo error, todo pecado, toda malicia, todo lo que nos aparta de usted, Señor, perdónenos. Le pedimos que extienda su mano misericordiosa sobre el perdido, sobre el pecador, sobre el que no se ha arrepentido todavía, sobre el que no le conoce, el que no cree. Ahora, Señor, que arregle sus cuentas delante de usted. Le pido, Padre Santo, que sea su mano poderosa obrando, Señor, salvación en el corazón de los hombres.
que trate con nosotros, Rey de los cielos, que nos ayude para seguir adelante, que ministre nuestra vida. Deje que esta palabra, Señor, bendiga alguna vida, Padre Santo, aquellos que la han escuchado el día de hoy, aquellos que la escucharán en el futuro, Señor. Trate con ellos, Señor. La salvación es algo, un regalo preciado que ha dado Dios, Padre Santo, para esta humanidad, entregando al Hijo, a lo único que tenía, para que viese su vida en remisión de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser redimidos por su sangre. Bendito Dios, en esta hora le pido que sea su mano poderosa, obrando en nuestras vidas, tratando con nuestros corazones. Padre Santo, mirando, bendito Dios, por la necesidad de las almas que todavía no le conocen, bendito Dios, por la necesidad, Padre, que hay de que muchas vidas sean salvas. Le pido, Padre Santo, que sea su mano poderosa, obrando, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su precioso nombre, alabado sea su precioso nombre, Señor. Alabado sea su precioso nombre, Rey de los cielos. Le damos gracias en esta hora, Padre Santo, por su bondad y su misericordia. Bendiga esta palabra en nuestra vida. Recoja fruto de ella, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo le pido, Padre Santo, que sea usted con cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a dejar este precioso canto que se titula Amor Inmensurable. Es un amor tan inmenso, hermanos, que tiene nuestro Dios por esta humanidad. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Tan glorioso, a ese amor tan sublime que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará
mundo se acabe, su amor es eterno.